serie número 4. El tema de esta serie o de este video ¿son las enfermedades producto del pecado? Este es un tema de mucha importancia, como todos los temas que tocamos en este canal, ya que los grupos religiosos, la gran mayoría de los predicadores, es parte de su doctrina decir de que si una persona está enferma es porque esa persona cometió un pecado. No van a sanar, porque la enfermedad es producto del pecado. Los ancianos saben que la primera causa de enfermedad es el pecado. Y eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a ver si es cierto que si todas las personas que están enfermas son porque pecaron. Acompáñenme con su Biblia rápidamente en el libro de Job, capítulo 20. Job, capítulo 20, todo el capítulo 20. Pero antes de citar este pasaje, recordemos que Job fue herido, dice la Biblia, por una sarna maligna. Recordemos que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le permite a Satanás que toque a su siervo Job. Tócalo, pero perdona, o no le toques, no lo mates. No lo mates, tócalo, pero no lo mates. Y Satanás lo hirió con una sarna maligna, dice la Biblia, que desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. En ese momento, cuando Job había perdido todo, cuando Job estaba con esa enfermedad, con esa sarna maligna, hubieron 3 amigos de Job. 3 amigos. Esos amigos se llamaban Elifaz, se llamaban Bildad y Zofar. Esos eran los 3 amigos de Job. Y esos 3 amigos comenzaron a decirle a Job que Job estaba así producto del pecado que había cometido contra Dios. Y lastimosamente esa es la actitud. Esa es la actitud de la gran mayoría de los religiosos. Cuando ven una persona enferma, son igualitos que los amigos de Job y comienzan a juzgar a esa persona y a decir: ella está así porque está enferma, él está así porque pecó delante de Dios, él está así porque él falló, él está así porque no está orando. Y comienzan a juzgar sin saber los motivos por los cuales la persona está enferma. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Estas 3 personas, en vez de animar a Job, en vez de alentarlo, en vez de darle ánimo para que siguiera adelante en medio de esa enfermedad, comenzaron a desanimarlo. Comenzaron a decirle: estás enfermo porque pecaste, tú no tienes temor de Dios, tus hijos son unos pecadores y por eso te vino esta sarna maligna. Eso era lo que decían los amigos de Job. Pero ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña de que Job no pecó contra Dios. La Biblia enseña de que esa enfermedad o esa sarna maligna que tenía Job no era producto del pecado. Job era un hombre recto delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no todas las enfermedades son producto del pecado. Como vimos en el video anterior, hay propósitos muchas veces en las enfermedades. Dios permite las enfermedades muchas veces con propósitos. Pero lastimosamente los grupos religiosos le dicen a las personas que si están enfermos es porque pecaron, es porque fallaron delante de Dios, es porque están mal. Y eso es totalmente falso. Y vemos aquí este vivo ejemplo, el caso de Job. Los 3 amigos lo criticaron, lo cuestionaron, lo juzgaron, pero no era como ellos decían. Job era un hombre recto delante de Dios, totalmente recto. Era tan recto que la Biblia lo menciona como varón perfecto delante de Dios. Y ellos se atrevían a decir de que Job había pecado, pero Job no pecó. Eso nos indica que las enfermedades no son producto del pecado, o por lo menos no todas. Esta no fue producto del pecado. Simplemente Dios la permitió en la vida de Job.
Hay enfermedades que Dios va a permitir, pero eso no significa que tú estás enfermo porque eres un pecador, o porque pecaste, o porque fallaste. No, eso no enseña la Biblia. Vamos a leer un solo pasaje de esos 3 amigos de Job que lo juzgaron. Vamos a leer solamente el de Zofar. Dice, Zofar describe las calamidades de los malos. Y respondió Zofar Namatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Oiga esto, el versículo 4. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Él está diciendo a Job, en pocas palabras, que la alegría de los malos es por poco. Él está diciendo a Job que él es un malo y que ya su alegría se acabó, que Dios lo está castigando porque él pecó. Eso es lo que le está diciendo Zofar, su supuesto amigo, le está diciendo eso a Job, que él estaba así por su pecado. Pero eso era falso. Job no pecó delante de Dios. Esa enfermedad no fue producto del pecado de Job. Hay que estar claro en eso. Entonces vemos a la luz de la Biblia que no todas las enfermedades son producto del pecado. Por lo menos esta no es producto del pecado. Así que ya sabe, hermano, que me ve, persona que me ve, donde quiera que usted esté, no comience a señalar a las personas si están enfermas. Usted no sabe cuál es el propósito de esa enfermedad. Usted no sabe si esa persona está así por su naturaleza humana. El hombre tiende a enfermarse por naturaleza, muchas veces por propósito de Dios, pero no es siempre por el pecado del hombre. No, aquí lo vemos en Job. Y vamos a leer otro pasaje en la Escritura que nos demuestra que las enfermedades, o no todas las enfermedades, son producto del pecado. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. Dice la palabra, el título dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta historia la hemos escuchado anteriormente. Creo que en los videos anteriores la he mencionado. Los discípulos estaban con Jesús y vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dicen, Rabí, que significa maestro. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido así? Pero Jesús le da la respuesta, amado hermano. Jesús le dijo, no es que pecó este ni sus padres. En pocas palabras, él no pecó y sus padres tampoco pecaron. La enfermedad que tenía ese hombre ciego no era producto del pecado de él ni del pecado de sus padres. Hay que estar claro en eso. No todas las enfermedades son producto del pecado. Y vemos otro vivo ejemplo, que este hombre estaba ciego de nacimiento, pero no fue producto del pecado de él, no fue producto del pecado de su padre, simplemente que esa enfermedad tenía un propósito en su vida. Y Jesús dice, no es que pecó ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿por qué hoy en día los religiosos le echan la culpa al pecado, que las personas están enfermas por culpa del pecado? Vemos el caso de Job, de los 3 amigos de Job que lo juzgaron y lo señalaron, diciendo que Job era un pecador y que por eso él estaba así todo sarnoso.
Pero esa no era la realidad. Esa sarna no vino a la vida de Job producto de su pecado. No. Y lo mismo vemos ahora con el ciego. ¿Quién pecó?, le dicen los discípulos. Y Jesús dice, ninguno pecó, ni este ni sus padres. ¿Y por qué los religiosos dicen, él es un pecador? Mira, está enfermo, producto de su pecado. Algo está haciendo mal. Algo hizo mal. No está orando, no está haciendo esto, no está haciendo lo otro. Pecó delante de Dios. Pero vemos a la luz de la Biblia que no todas las enfermedades son producto del pecado. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hay enfermedades que sí son producto del pecado, pero no son todas, son algunas. Asimismo, como hay enfermedades que no son producto del pecado, hay enfermedades que sí son producto del pecado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Así que acompáñenme con su Biblia a Deuteronomio, capítulo 28, versículos 58 y 59. Dice la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Esto es en el tiempo de la ley. Pero miren lo que dice el Señor, que me llama poderosamente la atención. Dice el versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley. Esta palabra la podemos interpretar no a la ley de Moisés, sino a toda la Escritura. A toda la Escritura. Cuando el hombre de Dios es desobediente a la palabra de Dios, eso va a traer consecuencias. Por ejemplo, la nación de Israel en aquel momento recibieron las plagas. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Hoy en día, en este tiempo, en el siglo XXI, la gente está desobedeciendo a Dios. Y muchas veces, producto de esa desobediencia, producto de ese pecado, de esa rebelión contra Dios, entonces ocurren muchas cosas como las enfermedades. Por ejemplo, el SIDA. ¿De dónde proviene el SIDA? El SIDA proviene de los animales, proviene del mono. Y asimismo muchas enfermedades que hoy en día el ser humano las tiene, provienen muchas veces de los animales. Porque el pecado del hombre ha llegado a tal punto que hasta relaciones sexuales tienen con los animales. Le llaman zoofilia. La zoofilia es la relación que tiene un hombre con un animal, relaciones sexuales con un animal. Es un pecado terrible. Y entonces allí vienen las enfermedades. El SIDA vino de un mono. Y hay muchas enfermedades que hoy en día están en el ser humano, producto del pecado que vienen de los animales. Hoy en día hay muchas personas que no tienen temor de Dios, que tienen a su esposa en la casa, pero se van con una ramera, con una prostituta y son infectados de SIDA. Esa enfermedad sí vino producto del pecado de ese hombre. Hay que estar claro en esto. Hay dos temas distintos. Hay unas enfermedades que no provienen del pecado del hombre. Y hay otras enfermedades que sí provienen del pecado del hombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, compártelo, para que muchas personas puedan conocer la verdad.